Como te decía, como comentaba, pensamos que esta iba a ser la noticia de la semana. Tú habías hecho un análisis bastante interesante sobre la forma en la que habías, digamos, quiénes eran los miembros de la misión de la OEA y cómo podría, digamos, el origen de cada uno de ellos y las posiciones ideológicas de cada uno de los gobiernos que ellos representan, influir en lo que estamos esperando que se dé en unos 10 a 15 días, que es el informe en el que los miembros de la OEA van a plasmar lo que han levantado en estas 27 reuniones que han tenido durante 2 días en el país, el lunes y el martes. Ya, digamos, con la misión habiendo visitado el Perú y habiéndose retirado un poco, ¿cuál es el balance, crees tú, de esta misión? Parte del problema es que se esperaba de la misión más de lo que ésta podía ofrecer. O sea, la misión lo único que hace es recabar información sobre la base de la cual elaborará un informe que puede contener recomendaciones, pero quien toma decisiones en última instancia es el Consejo Permanente de la OEA, es decir, una entidad donde están reunidos los representantes de los 34 países miembros. Esta comisión no toma decisión alguna, aunque obviamente el tenor de su informe puede servir de insumo para las decisiones del Consejo Permanente. Yo decía que el único canciller que podría considerarse cercano al gobierno, frente a expresiones como la de Ernesto Álvarez, el expresidente del Tribunal Constitucional, según la cual la misión tenía, o según las cuales la misión tenía un sesgo oficialista, decía que el único canciller miembro de la misión que podía tener un sesgo en favor del gobierno era Cafiero, el canciller argentino, pero él ni siquiera vino. Finalmente vino el viceministro. ¿Por qué en el caso de Cafiero decía que ahí sí podía haber un sesgo a favor? Porque Cafiero es parte de una corriente dentro de la izquierda latinoamericana o sudamericana fundamentalmente, según la cual en esta región se practica lo que dan en llamar un lawfare, es decir, se utiliza la ley como un sucedáneo de la confrontación política. Y entonces, en el caso de Lula, claramente eso ocurrió. Al margen de si Lula es, digamos, culpable o inocente, no tuvo un juicio justo. Y en el caso de Argentina, de manera bastante más discutible, el gobierno del que forma parte el canciller Cafiero tiene una posición similar respecto a los juicios de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, eso sí lo hace probablemente más predispuesto a aceptar el argumento de Castillo de que está siendo sometido a una persecución política. Pero salvo ese caso particular, ningún otro canciller tendría motivo alguno para tener una posición favorable al gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellos provienen de gobiernos conservadores. Ujú. Y un poco viendo las decisiones que han tomado respecto a con quiénes se ha reunido la misión, ¿qué conclusiones un poco podemos sacar también sobre, por decirlo de alguna manera sencilla, la estrategia de la misión de la OEA? Bueno, la misión se reunió con todos los actores con los que debería reunirse. En donde la cosa es más complicada es cuando se habla de representación de organismos que representarían a la sociedad civil. Pero la sociedad civil en singular no existe, ¿no? Y la representatividad de las organizaciones que piden audiencia siempre es discutida dependiendo de la perspectiva de quien emite un juicio. En ese sentido se reunieron con todos los que implicó el gobierno. El gobierno implicó como parte de esta persecución en su contra al Congreso, al Ministerio Público y a un sector de la prensa. Y la misión se reunió con todos ellos. En ese sentido creo que hizo lo correcto. Además, en 2 días era difícil concertar más de 2 docenas de reuniones, que es aproximadamente el total. En cuanto a, además, la propia misión dejó en claro que quienes no tuvieron audiencia, no fueron recibidos por la misión, pueden enviar informes a la misión para que sean considerados a la hora de elaborar, digamos, sus propuestas. Y tomando en cuenta un poco esta frase que decías tú de que estamos de repente esperando demasiado de la misión de la OEA y tomando, digamos, tu experiencia desde el punto de vista internacional, ¿hay antecedentes en los que el hecho de que un presidente, digamos, haga este llamado a que se ejecute la Carta Interamericana
y que se envíe una misión activando el artículo 18 y el artículo 17 de esta carta haya tenido un efecto positivo en un escenario similar al del país, en el que tenemos un escenario de altísima confrontación política, una crisis política constante que no permite que se pueda gobernar ni que se lleguen a acuerdos, y que estamos en un estado constante de estar casi estancados, y en un escenario en el que se prevé una incluso mayor confrontación, pese a que supuestamente se hacía el llamado a la llegada de la misión para bajar el tono de la confrontación política? A ver, lo que hay que tener en consideración aquí es, uno, el Consejo Permanente es una entidad política, no jurisdiccional. En ese sentido, no busca establecer responsabilidades, lo que busca es propiciar salidas. Pero además, para tomar decisiones, el Consejo Permanente necesita una mayoría calificada de 2/3 y rara vez se consigue. Se consigue para acuerdos de mínimos, pero para cosas como aplicar sanciones, ya no invocando los artículos 17 y 18, sino el 20 y el 21 de la Carta, rara vez se consigue los 2/3. La única vez en que se aplicaron sanciones al amparo de la Carta Democrática Interamericana fue en 2009 en Honduras, pero ahí hubo un golpe militar. Ahí no había discusión posible sobre el hecho de que el régimen constitucional había cesado, pero la carta no fue concebida para golpes militares de vieja usanza. Fue concebida, recordémoslo, a propuesta de Perú, el fatídico 11 de septiembre de 2001 se aprueba en Lima, para lidiar con experiencias autoritarias como la de Fujimori, es decir, en donde el presidente democráticamente elegido subvierte desde dentro el orden constitucional. Para eso no ha servido como se esperaba, y cuando uno ve las decisiones, a veces no han tenido mayor influencia en la crisis política en el Perú. O sea, a veces llegan a tomar decisiones con mayoría calificada, pero no es el factor fundamental para explicar el curso que siguieron los acontecimientos después de adoptada la decisión. Y a juzgar, digamos, por estas últimas 24 horas en las que el nivel de confrontación política en el Perú se ha elevado más, ¿consideras que había una intención verdaderamente conciliadora o de buscar una salida a la crisis política por parte del Ejecutivo al momento de hacer este llamado a la OEA para que envíe esta misión? Bueno, en el Perú hay una polarización extrema y esa polarización ha crecido, digamos, porque además habría que tener en cuenta lo siguiente, no es algo sin precedentes que, digamos, los actores políticos pongan a la OEA ante una situación de hechos consumados. Ocurrió, por ejemplo, en Ecuador cuando fue depuesto el presidente Lucio Gutiérrez, y en ese entonces la OEA no pudo hacer sino reconocer al nuevo gobierno. Y sí, tengo la impresión de que teniendo en consideración que se espera que pasen entre 15 días y un mes antes de que el Consejo Ejecutivo de la OEA tome una decisión, creo que hay actores que están pensando en buscar una solución política que ponga ante la OEA en un escenario de hechos consumados. El gobierno podría perfectamente considerar, bueno, creo que por eso el Congreso no lo va a hacer, pero podría considerar una negativa de confianza al nuevo gabinete presidido por Betsy Chávez como la segunda negación de confianza, y por ende decir que eso le permite disolver el Congreso. Pero precisamente porque ese es un escenario probable, el Congreso también está actuando de una manera en donde podría buscar una salida que implique la destitución del presidente sin que ellos se vayan. Entonces creo que no ha servido, yo nunca tuve la esperanza de que hiciera mucha diferencia, pero que acelerara la crisis hasta llevarla a un punto de resolución, tampoco pensé que iba a ser la consecuencia de la visita de la misión. Que esté abierta, digamos, esta ventana Uh -huh. hacia la OEA a través de este informe que se está elaborando, podría tener algún efecto en esta resolución de esta, la última crisis política. O sea, digamos, en este momento, supuestamente la OEA está con los ojos puestos en el país, con la confrontación del Ejecutivo contra el Legislativo.
no ha tenido este efecto para reducir el clima de tensión, pero ¿crees que pueda servir como una especie de moderador que es cuya función, digamos, todavía no se ha visto, o crees que no va a tener mayor efecto el hecho de que supuestamente nos están mirando desde afuera? Como digo, la decisión finalmente la toma el Consejo Ejecutivo y si la situación escala, la Asamblea General, es decir, los representantes de los gobiernos, sea a través de sus representantes permanentes en la OEA, en el caso del Consejo Ejecutivo, sea a través de sus cancilleres, en el caso de la Asamblea General. Lo único que esperaría es que, conscientes de la gravedad de la polarización política, la misión redacte su informe más temprano que tarde. Ahora, todos estamos pensando que la misión va a intentar lidiar con la crisis coyuntural, pero habría que recordar que una misión previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo recomendaciones de carácter más de largo plazo que muy probablemente terminen recogiendo esta misión. Por ejemplo, decía que la figura de la acusación constitucional, la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la figura del voto de confianza no estaban definidas objetivamente en la Constitución y que eso debía cambiar por una de dos vías. No decían cómo debía cambiarse, pero decían o el Congreso reforma la Constitución o el Tribunal Constitucional interpreta los artículos respectivos. Pero ya ahí había una señal de que como está redactada la Constitución, hay vacíos ostensibles, ¿no? Porque ya la incapacidad moral, la vacancia por incapacidad moral permanente se aplicó contra el gobierno de Vizcarra con una interpretación del término que no parece ser la que tuvieron en mente quienes aprobaron la Constitución. Pero ahí el problema fue que el Tribunal Constitucional se lavó las manos y no tomó decisión alguna, ¿no? Entonces, creo que más allá de si la misión ayuda a resolver la crisis actual, que creo que la respuesta es no, probablemente nos sugieran cambios que debemos hacer a futuro y que creo que son propuestas pertinentes en caso de que sean recogidas en el informe de la misión y luego en la decisión que tome la OEA. Que sean, digamos, reformas que se tengan que hacer y que tengan efectos, como tú bien dices, no necesariamente sobre esta crisis que estamos viviendo o sobre la que seguramente viviremos la próxima semana, sino asegurar que en el futuro estén mejor balanceados los poderes en el país y que nuestra democracia sea por lo menos un poco más saludable de la que es actualmente. Muchísimas gracias, Farid, como siempre, por habernos acompañado en este comité de domingo. No se pierdan siempre el podcast de Farid Cajat, Escena Internacional con el Comité de Lectura. Muchas gracias, Farid. De nada, buenas tardes.